Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por alimento que perece, sino por alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les di a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes y los peces, y de la gente que era saciada, algunos intentaron y querían proclamar a Jesús como rey, pero Jesús se marcha con sus apóstoles lejos. El relato de hoy del Evangelio nos cuenta cómo la gente le busca, y Jesús indica, señala que le buscan no porque han visto signos, no porque han visto el milagro, sino porque han quedado saciados. Y les indica que busquen el alimento no perecedero, sino el que da la vida eterna. ¿Por qué la gente busca a Jesús? Ha despertado en ellos una necesidad, un hambre, un deseo. Todo ser humano necesitamos saciar el hambre, evidentemente, de la comida, de tener una serie de cosas que nos faciliten la vida. Pero también necesitamos saciar las grandes preguntas e interrogantes que den razón a nuestra vida, a nuestra esperanza, que nos dé fuerza y ánimos a nuestro vivir y a nuestro estar aquí. Puede ocurrir que entonces la gente como aquella se quede en lo material. Hoy la sociedad también es lo que intenta: llenarnos de cosas con el consumo, con la imagen, la apariencia, el no ser menos que los demás, saciarnos de cosas. O incluso a nivel mental nos ofrece todo es válido, todo es relativo. Nos indica que no hay ninguna verdad absoluta. O incluso va influyendo, inculcándonos cada vez más en nuestro mundo, en nuestro entorno, ideologías que atentan contra la dignidad humana o que incluso faltan a la vida, dañan a la vida, van en contra de la vida. También vemos cómo el rechazo o incluso el odio a lo que es la fe cristiana, a la Iglesia y a Dios también se va inculcando y va creciendo en nuestro entorno social. La pregunta es: ¿y todo eso sacia de verdad esa hambre del ser humano? Tantas cosas, tantas ideologías, el rechazo de Dios, de la fe. O más bien le llena más de vacío que de otra cosa y queda insatisfecho. Jesús indica: trabajad no por esto que es perecedero, sino por aquel alimento que dé la vida eterna. Jesús sabe y conoce cómo es el corazón humano. Es el Creador. Por eso,
a la gente que le sigue, trata de hacerles ver que hay algo más en la vida que lo material. Intenta descubrirle, hacerles ver que busquen ese alimento que dé plenitud al ser humano. Y eso solamente puede venir de parte de Dios. Es el salto que va a exigir la fe. Por tanto, Jesús les habla, les indica, les señala que para ello es necesario acoger la obra de Dios, el plan de Dios. Es decir, creer en Él, creer en Jesús. La gente se ve sorprendida. ¿Cómo creer en ti? ¿Qué signo nos ofreces? A nosotros nos pasaría algo parecido. Un hombre como nosotros, hacerse pasar por Dios, hacerse pasar como el alimento que da la vida eterna. Solamente una fe nos puede hacer traspasar esa materialidad de la corporidad de Jesús y ver en Él la mano de Dios, la presencia de Dios. Y eso es un don de Dios que hay que pedir, que hay que cuidar, que hay que alimentar. Jesús llega a decir que es el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasa hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos resistimos casi siempre a creer. Pero es que a poco que la persona de Jesús, su palabra, haya calado alguna vez en nuestra vida, en nuestro corazón, es muy probable que haya despertado en nosotros la curiosidad de acercarnos a Jesús, de ver que en Él sí que hay una palabra de aliento y de esperanza, de ver que en Él sí tiene una palabra que nos reconforta, que nos perdona, que nos conoce, que nos alienta, que nos mima. ¿Quién eres tú que me conoces, que me das todo eso? Ese es el salto de la fe. Si nos quitamos los prejuicios, podemos dar ese salto con más de libertad y reconocer en Jesús lo que él mismo dice, que su palabra es creíble y que Él sí tiene el don de la vida y nos hace crecer como personas de verdad y sentirnos amados por su Padre Dios y por Él. Ese es el don de la fe, que tantos hombres y mujeres de hoy día, por muchas razones, no conocen a Jesús, ya no le buscan. Ojalá también nosotros salgamos en busca del Señor cada día en la iglesia, buscando su palabra, celebrando dignamente y recibiendo dignamente la Eucaristía, la Sagrada Comunión, para que encontremos en Él ese alimento que nos fortalece, que nos guía, que nos sostiene en la lucha de cada día. Y pidamos por aquellos que no le conocen, para que el Señor despierte en ellos también el deseo de buscarles y lo encuentren. Pidamos a María, ella que es la que mejor ha conocido, se ha dejado guiar y alimentar por su Hijo Jesús, la que nos ayude también a buscarle, a encontrarle y a creer cada día más en ese don del pan de vida que solamente nos puede dar su Hijo Jesús. Como busca la sierva corrientes del agua, así